Hola, ¿cómo están? Yo estoy feliz de poder participar y estar aquí en la Feria Internacional del Libro Consignas Escritores. Y hoy estoy aquí para poder presentarles mi nueva obra. Es una obra distinta a las que ya hice. Quienes me conocen podrán saber que yo ya escribí 2 novelas. Mujer de Tierra, Mujer de Fuego, La voz de las mujeres del fin del mundo y La reina perdida, la historia de una intriga en el antiguo Egipto. Esta vez fui un paso distinto, tomé una decisión distinta respecto a lo ya realizado y escribí Cuentos de Luna en Casa de Agua. Aquí está como ebook y lo estoy lanzando justo ahora en el marco de esta feria. ¿Y por qué lo hago? Porque nació justamente, muchas de las obras que están recopiladas aquí nacieron de las actividades realizadas en el marco de Consignas. Me imagino, y quienes no saben, les puedo contar que Consignas es un grupo que reúne a escritores y escritoras de distintas partes de Hispanoamérica, quienes nos juntamos para compartir nuestras obras, para campeonatos literarios, para, en base a una consigna, que es una idea, lo que se llama, por ejemplo, disparadores creativos, que permiten, a través de una propuesta, que tú crees alguna obra, un relato, una poesía, un cuento. Y así nacieron muchos de estos cuentos que están recopilados aquí en Cuentos de Luna en Casa de Agua. Pero quise ir un paso más allá y se llama Guía para Imaginar y Escribir. ¿Por qué? Porque quise justamente compartir esta experiencia y hacer a mis lectores y lectoras partícipe de una actividad creativa. ¿Qué significa esto? Que no solamente van a encontrar en este libro mis propios cuentos y varias poesías, sino que también encontrarán ejercicios para que ustedes mismos puedan desarrollar sus betas de escritores, porque yo sé que muchos de nosotros y nosotras tenemos muchas historias que queremos contar. Pueden ser historias personales o fantásticas, como es mi caso. A mí me gusta más contar historias fantásticas. Incluso pueden haber algunas que estén inspiradas en momentos específicos de mi biografía, como lo escribí, por ejemplo, en un cuento que está recopilado aquí, que se llama El país de las medusas, que es sin lugar a duda uno de los escritos más autobiográficos que tengo. Sin embargo, sí es una historia de ficción, pero muchas de las vivencias y de las emociones que están expresadas ahí nacen de mi propia biografía. Así que yo les pongo aquí algunos disparadores creativos, algunas cosas que les puede llevar a crear sus propias historias, y además de ponerles esos ejercicios, coloco también links a través de QR donde pueden ir a acceder a distintas cosas que, por ejemplo, les pueda llevar a una idea creativa, algo que les inspire. Tal es el caso, por ejemplo, de poner una fotografía. Aquí encontrarán una fotografía que es famosa de una pareja que se da un beso y que justamente nace de unos ejercicios que nos hicieron hacer en un curso de experto universitario en escritura, creatividad y estilo que hice en la Universidad Internacional de Valencia, España. Y justamente, por ejemplo, alguno de los ejercicios era ver una fotografía e imaginarse qué podrían pensar o qué podrían hacer o qué historias podrían tener los personajes que aparecen en esa fotografía. También, por ejemplo, hay un ejercicio sobre una noticia. Es increíble cómo una noticia, aunque sea un breve, puede llevar a grandes obras literarias, y ya hay antecedentes de eso. Y no necesariamente tiene que ser relacionado, tiene que ser una historia real de la noticia, sino que esa noticia sirve como inspiración a una historia. Y ese es uno de los ejercicios que pongo acá. Les hago el link con la noticia específica que me llevó a crear dos relatos sobre una historia bien triste de unos padres que sufrieron la pérdida de un hijo y que los llevó a a suicidarse. Es una historia muy trágica, pero y en base a esa noticia
nos tocó hacer el ejercicio de dos relatos distintos. Y eso, mi propia observación, lo que yo creé en base a esta historia tan trágica, tan profundamente humana, que estaba relatada de una manera tan impersonal como son las noticias en un diario, te lleva a que tu emoción empatice con la situación y a crear tus propias vivencias y tus propias historias. Entonces, también, en base, por ejemplo, a los ejercicios que hemos hecho aquí en consignas, palabras. Hay palabras que nos pueden inspirar. ¿Qué pasa si te obligan a incluir 7 palabras en un cuento? Es una forma de escribir que te puede abrir a unos espacios muy distintos. Así que todo eso va acá, también la música y todo esto yo les voy poniendo link a través de QRs, donde tú puedes acceder directamente, por ejemplo, a qué es lo que me inspiró, la foto, por ejemplo. Entonces les quiero contar algunos de un cuento. ¿Con qué abro yo este cuento? Hay unas cosas que a mí me preocupa profundamente en la actualidad, que es el cambio climático, y yo vivo en Chile, en Santiago de Chile, y nosotros estamos viviendo un proceso de desertificación muy intenso. Y por ejemplo, yo me acuerdo de cuando era pequeña, que en mi casa yo podía ver una semana llover. En la actualidad, cuando llueve es noticia, porque llueve muy poco. Y eso me lleva a la inquietud de qué hacemos con el agua, cómo podemos acceder a esta. Además, en Chile el agua es propiedad de unos pocos, entonces todo esto hace que el tema del agua para mí sea muy importante. Y esto yo lo reflejo en un cuento muy cortito que tiene menos de 200 palabras. Se llama Agua. El sonido emitido por la última gota de lluvia que cayó del cielo fue tan leve que nadie se dio cuenta de que el mundo había acabado. Con ese pequeño cuento yo comienzo esta aventura de escribir cuentos y escribir fantasías en base a ciertas vivencias personales. Tal es el caso, como yo les contaba, del País de las Medusas. El País de las Medusas nació de un ejercicio hecho aquí en Consignas, en el grupo de escritores que yo les contaba. Tuvimos que ver unas imágenes y había una imagen de medusas y otra imagen de una casa abandonada, media de campo, con un sol atrás que se veía tan decadente que me movió muchos recuerdos personales dolorosos. En base a ese, escribí les voy a leer algunas partes del País de las Medusas, no todo, porque lo tienen que leer en el libro. Las he visto, ciertas y silenciosas, nadando frágiles, enfáticas. He sido una de ellas, toda sin cuerpo, toda luz, una entidad viscosa e inconsciente liberada en el agua. El mar me abraza, me cobija, me domina y lo domino. Junto a mí, las otras, los otros, todos sin recuerdos. Conduje durante 3 horas. Me alejé de la ciudad como escapando, el pie en el acelerador, el pecho oprimido, la piel seca, la boca ahita de adjetivos angustiantes. Llegué al atardecer, encontré la casa junto al árbol tal como la recordaba, vacía, decadente, el aire estancado sobre el techo y el sol provocando incendios en el cielo. Por un momento me quedé en la puerta sin abrirla. Observé el café de la pintura barata, opaca, desgastada por los años y el sol corroyente. Introduje la pequeña llave de metal en el picaporte. Se resistió un poco, como me resistía yo. Finalmente cedió, cedí y entré al comedor vacío. Traspasé el umbral como quien atraviesa el paso entre la vida y la muerte. Mis pies, mi corazón, mis manos, mis hombros se hicieron de piedra. Mi paso era confuso, como si desde la tierra surgieran manos fantasmales que me sujetaran al piso. Llegué al medio del comedor sin aliento. Deseé regresar, pero no pude. Volví a ser parte de esa casa. Esa noche dormí en la cama de mi infancia, lo único que quedaba de aquel tiempo.
En las paredes vacías colgaban anaqueles imaginarios donde descansaban los espectros de mis juguetes perdidos, eso que mi abuela en un delirio tiró al patio porque los consideró endemoniados. Cerré los ojos para dormir. Escuché los gritos de mi madre, de mi abuela, mis propios chillidos adolescentes. Recordé el deseo del silencio, ese silencio calmo, cierto, la soledad de sentir, la plenitud del tiempo detenido. Bueno, este cuento justamente nació de una imagen que vi, que me llevó a recordar muchos eventos bastante traumatizantes de mi niñez y de mi adolescencia principalmente. Y justamente, ¿por qué se los digo aquí y tan sinceramente y honestamente respecto a mi propia biografía? Porque la escritura tiene un aspecto que tenemos que empoderar, que es su aspecto curativo. A través de las narraciones, aunque éstas sean fantásticas, como es El País de las Medusas, que en sí es un cuento fantástico, yo puedo traer recuerdos de mi propia existencia, recuerdos que duelen, y analizarlos, observarlos, ponerle lenguaje desde mi posición de hoy, yo, aquí, ahora, con mi mente de adulta, con mis vivencias, con mi capacidad de procesamiento, y verlos desde una manera distinta. La escritura cura. Y por eso es tan importante, y por eso les hago esta invitación en este libro, de poder llegar y meterse en nuestra propia mente, nuestras propias emociones, lo que nos inspira para poder expresarnos. Todos y todas tenemos nuestra propia voz y es importante dar cabida a esa voz. Una de las cosas que aprendí en un diplomado que tuve y que se llama de terapias narrativas es que nosotros estamos sometidos a discursos hegemónicos donde nos dicen qué es, por qué es y cómo deben ser las cosas. Y muchas de las enfermedades psicológicas y las enfermedades del alma que nosotros tenemos se producen justamente porque nuestras propias narrativas han sido ahogadas por esos discursos hegemónicos que nos llevan a pensar que no hacemos las cosas correctas, no pensamos como debe ser. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando empoderamos y damos voz a nuestra propia existencia, a nuestros propios pensamientos, a nuestra alma que quiere dar a conocer lo que le pasa y lo que siente, empezamos a sanar, porque le estamos dando voz a nuestra propia experiencia, a nuestra propia emoción, a nuestra propia manera de ver la vida. Si nosotros le damos cabida a esa emoción y a esa narrativa, también podemos entender las narrativas de los otros, porque todos y todas somos personas que vamos con nuestros propios cuentos y nuestros propios relatos encima, que nacen de nuestra forma de mirar la vida, de la forma en que nos educaron, de la cultura en la que estamos inmersos y profundamente de nuestras experiencias. Así que una de las grandes enseñanzas que me deja escribir es la importancia que tiene para todos y todas el poder expresarse. Más allá si vas a escribir un libro o no lo vas a escribir, es el hecho de poder entregar en una página tu propia sinceridad contigo mismo, que va más allá del espejo, que es algo que tu espejo no va a ver porque va dentro de ti misma. Entonces, por ejemplo, aquí hay una parte que es de fantasías. A mí me encantaba ver las princesas Disney cuando chica, cuando era niña, pero a esta altura ya las princesas Disney ya sé que son una pura mentira, que nadie te va a venir a rescatar y tú tienes que rescatarte solito o solita. Así que, por ejemplo, aquí hay una forma que yo expreso cómo voy inventando mis propias historias. En este caso teníamos que hacer un cuento de un color, y era rojo, nuestra consigna. Y yo escribí La escritora y la princesa roja.
Érase una vez una princesa, un sapo y un dragón. No, no puedes escribir esto, se dijo a sí misma la escritora. Pensó que los dragones estaban tan de moda que ya se habían vuelto un lugar común. Una suerte de gota de agua en la imagen publicitaria de una bebida cola, para hacer más deseable el producto. Y ella no quería hacer un relato comercial. Tampoco el temita del sapo la satisfizo. Se imaginó a la pobre princesa con sarpullido por el contacto con la piel del anfibio. Concluyó que definitivamente no quería en su cuento ni un sapo ni un dragón. Érase una vez una princesa y una bruja. Inmediatamente la autora se regañó. ¿Y ahora te vas a dedicar a replicar estereotipos de género con enfrentamiento entre mujeres como si ellas no pudieran ser aliadas o amigas? Érase una vez una princesa y un hechicero. Claro, claro, la mujer es bruja y el hombre hechicero, como si eso le diera más estatura. Un grado más alto de autoridad mágica, analizó la narradora con desagrado. Después se preguntó qué conflicto tendría la joven con el hechicero, qué violencias se observarían, o serían aliados, o él sería su mentor. No, no me agrada volver a la premisa manoseada de una pobre chiquilla guiada por el varón sabio y poderoso, se dijo. Érase una vez una princesa y un príncipe. Oh, ya llegó Disney a colonizar la hoja en blanco. Bueno, y así va continuando cómo en este caso la narradora va creando su propia historia de una princesa que va a encontrar su propia voz en esta narrativa. También está la invitación a meterse uno mismo en un cuento de hadas. ¿Y si pudieras entrar en un cuento de hadas? ¿Qué harías? Así que ahí está el desafío que les pongo dentro de este libro para que ustedes mismos puedan escribir. Yo, en este caso, le hice una entrevista a una princesa muy conocida por todos. Y es bien interesante lo que me contó en esta entrevista a una princesa. También poder leer obras de otros autores es sumamente importante, de grandes autores. Por ejemplo, hay dos ejercicios que me hicieron en la universidad. Yo soy periodista, estudié periodismo en la Universidad de Santiago y en primer año nosotros teníamos un ramo Redacción General 1, Redacción General 2, que yo tuve la suerte que mi profesora fuera una poeta que se llama Teresa Calderón, extraordinaria, que me incentivó mucho a la escritura. Y ella nos hacía hartos ejercicios para soltar la mano, porque nos decía que primero era importante soltar la mano y después ya íbamos a poder escribir noticias, y tenía toda la razón. Siempre en mi ejercicio profesional del periodismo, lo que más he destacado es mi capacidad de escribir y adaptarme a los distintos medios. Y aquí les dejo algunos ejercicios que justamente me hizo ella. Por ejemplo, leer El collar de Guy de Maupassant y leerlo hasta cierto punto. Y les digo, dejen de leerlo acá y escriban su propio final. O, en otra parte, está La noche de los feos de Mario Benedetti, un cuento maravilloso. Leer a Benedetti es un privilegio. Y les pido que hagan una descripción y un cuento en base a un personaje distinto. En este caso eran dos personas muy feas. De eso se trata La noche de los feos de Benedetti. Entonces ustedes inventar una persona muy singular que no sea aceptada por el entorno y poder crear una historia. Y finalmente les dejo el cuento de Julio Cortázar, No se culpe a nadie. Julio Cortázar es el maestro. Si escriben cuentos tienen que leer a Cortázar. O sea, de verdad, lean a Cortázar. Es una maravilla, es un maestro cuando uno lee a Cortázar con sentido crítico. Sentido crítico no significa que uno se ponga a criticarlo, sino sentido crítico es observar cómo pone los puntos, cómo hila las frases, cómo va creando ambiente. Y justamente de No se culpe a nadie, yo después les pongo aquí un cuento que se llama 12 pisos, que está inspirado en el cuento de No se culpe a nadie. Y lo que les quería leer también es la parte de escribir en base a una noticia. Las noticias siempre convivimos con ellas en la radio, en la televisión, ahora a través de los medios electrónicos, y por lo general hay algunas que son bien singulares y muchas de ellas son trágicas o nos pueden inspirar para querer hacer una historia distinta. Y en base a eso yo les coloco la historia de la familia Los Putic, que es una historia muy triste, que era la de este niño que estuvo enfermo y que finalmente llevaba a que los padres se quitaran la vida.
y en base a eso yo escribí 2 cuentos. Uno se llama El acantilado y el otro se llama, que es mucho más cortito, por eso se los voy a compartir completo acá, La culpa de los astros. Tragedia en Beachy Head. Producto de la tristeza provocada por la muerte por meningitis de su hijo parapléjico, pareja compuesta por una ciudadana japonesa y un inglés se suicidó este fin de semana lanzándose al vacío en el acantilado de Beachy Head, condado de Sussex. El cuerpo del niño de 6 años, que tenía una data de muerte de 72 horas, fue encontrado en la mochila de su padre. Se descarta participación de terceros. Grabar, enviar. Otro breve que quedará entre las noticias del gato que robaba joyas y la historia del hombre que perdió la mano tras pelearse con el jardinero. La tarde está pegajoso por el tedio de la escritura sin adjetivos. Bebe el café apenas tibio. Tiene sabor a cigarrillo fumado a la rápida bajo el dintel de un cine porno. Toma el periódico de la mañana y lee. Este fin de semana Mercurio entró en fase de retrogradación. Le costará comunicarse y expresar sus sentimientos. Cuidado con las decisiones precipitadas. Aquí quise manifestar algo que yo viví mucho. Yo trabajé en diarios. Yo viví mucho en prensa. Que uno se vuelve menos sensible al dolor ajeno. Escribe tanto de los dolores que ya dejas de sentirlos y de pensarlos, y eso lo quise expresar acá. Y finalmente les voy a dejar una poesía que está aquí, que nace de una noticia del atentado al metro de Madrid. Y yo en base a esto escribí este poema, Madrid 11. Ella se detuvo frente a los rieles, abrazados de mártires. Quedé en silencio, azotada por los ojos. Ella me dijo, salió temprano, como siempre, se quedó pegado en el andén. Los fantasmas no paran de caminar, buscan sus manos rotas. Las sirenas dan discursos, los fierros protestan. Un pedazo de cielo quedó colgando junto al vagón. Ella no entiende, yo tampoco sé explicar. Callamos con la boca abierta, el grito nos rompe el vientre. En sus manos un periódico, Madrid, 11 de marzo. Y finalmente otra noticia que también a mí me conmovió muchísimo era un reportaje en TVN, Televisión Nacional de Chile, sobre viudas de detenidos desaparecidos. Había una viuda específica que contaba, ella vivía cerca del desierto en Calama y salía todas las mañanas a buscar los restos de su pareja desaparecida. Ella ya era anciana y describía el dolor y el esfuerzo de cada día salir al desierto a buscar los restos del hombre que ella había amado. Y contaba que cuando golpeaban la puerta y ella no sabía quién estaba afuera, siempre se ilusionaba y pensaba, oh, él está ahí, regresó. Fue tanto el dolor que yo sentí con eso que escribí este poema. Las voces del desierto se llama. Abrirás la puerta y te veré cansado, con la piel en llagas y los ojos marchitos. Abrazaré la sangre de tu cuerpo, besaré tus heridas y curaré tus maltrechas esperanzas. Llegarás a mí solo, entristecido, con el alma muerta y las ideologías destruidas. Volverás con tu sonrisa amplia, congelada en las fotos 1000 veces besadas, y me dirás, solo fue una pesadilla. Despierta, amor, estoy contigo. Estos años son solo niebla. Despierta, he vuelto. Prepárame tostadas y pon a calentar la tetera, que quiero conversar contigo. Háblame de los niños que crecieron, de los amigos enterrados, de los traicioneros. Háblame con voz de pajarito, como antes, cuando todo era posible. Y déjame que vuelva a dormir mientras sueño que tú me hablas y que mi cama es la tuya y ya no estoy en el desierto. Quiero abrazarte, amor, como antes de hundirme en el silencio. Así que bueno, aquí les queda como claro que uno puede hacer poesía de muchas cosas, escribir de muchos temas. Finalmente es encontrar nuestra propia voz. Así que las invito a leer cuentos, se llama Cuentos de Luna en Casa de Agua, Guía para Imaginar y Escribir. Es un libro inteligente que lo pueden encontrar en Amazon España, Amazon Chile, Amazon México, y en su versión de ebook y también en su versión impresa
También los invito y las invito a seguirme en mis redes sociales. Búsquenme en Facebook e Instagram por Alejandra Brañez Araya. Ahí estoy subiendo cosas respecto a mis propias obras. También subo algunas cosas de mi vida cotidiana, como lo que cocino mucho. Y también sobre mis nuevas actividades que van a incluir talleres literarios y van a incluir algunas clases sueltas. También yo soy coach, también coaching para incentivar tu creatividad y poder escribir tu libro o poder profundizar los conocimientos que ya tienes. Así que los invito y las invito a seguirme en Instagram y Facebook en Alejandra Brañez Araya. Los invito a bajar mi libro de cuentos de Luna en Casa de Agua, guía para imaginar y escribir, que ya está disponible en Amazon, al igual que mis otros libros, Mujer de Tierra, Mujer de Fuego y La Reina Perdida. Gracias por darme este momento para poder conversar con ustedes y poder entregarles una parte de mi alma. Adiós.